Buenas noches, queridos amigos de Discusión Bíblica. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros nuevamente en nuestro tercer programa de esta temporada. Estamos hablando a lo largo de estos 3 meses, vamos a hablar sobre Pedro, específicamente sobre las cartas del apóstol Pedro, primera y segunda de Pedro. Y semana pasada nosotros iniciamos una discusión más ya propia de la primera carta. Y en esta primera carta descubrimos que Pedro está hablando para los judíos y tal vez algunos gentiles, cristianos que estaban tal vez en Jerusalén y fueron dispersos pues a otros lugares del Imperio Romano y específicamente más o menos en la región de Turquía. Y Pedro a estas personas les estaba instruyendo sobre que tenía que fortalecer la fe. Les estaba instruyendo también que iban a padecer nuevos sufrimientos, iba a haber las angustias que ellos estaban pasando, pues iban a ser todavía mayores. Y cuando Pedro les habla, les dice, ustedes tienen que procurar ser santos, tienen que procurar el camino de la santidad, y aún les da algunas razones para eso, ¿no? Por ejemplo, le dice que Dios es santo, porque ustedes fueron redimidos, y porque es necesario que crezcan, ¿no? Que el Espíritu Santo, pues, los haga crecer espiritualmente. Ahora, Pedro continúa hablando para ellos diciendo, es necesario que ustedes vivan en amor. Y como ustedes, queridos amigos, saben, o para aquellos que no saben también, la Biblia en la actualidad está dividida en capítulos y versículos, más no siempre fue de esa manera. Entonces, esa división solamente aconteció para una lectura más fácil, para una búsqueda también de los textos de manera más sencilla, ¿no? Y el capítulo 2, que esta división no fue creada por el propio Pedro, más fue creada posteriormente, inicia justamente como la continuación de las primeras afirmaciones de Pedro. Y en el capítulo 2, en los primeros 3 versículos, vemos una instrucción práctica del apóstol Pedro para estos cristianos. Vamos a leer entonces 1 Pedro capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Muy bien. Vemos aquí que Pedro está recomendando desechar pues algunas características como la mentira, como el engaño, para que esas características no estén más presentes en estas personas, primeros cristianos que fueron dispersos a consecuencia de la persecución de los judíos. Aquí Pedro no solamente está diciendo que es necesario que se deshagan de esas cosas, más él está instruyendo a procurar alguna cosa, ¿no? No está diciendo solo deshacerse. Y alguna cosa, pues él lo designa como leche espiritual no adulterada, ¿no? ¿Qué sería esta leche? ¿Y por qué Pedro hace énfasis en que sea no adulterada? ¿No? Es algo que nosotros vamos a abrir espacio ahora para que César pueda explicarnos. Buenas noches a Moisés y amigos del programa. Bueno, en relación a este asunto que me pregunta sobre la leche adulterada o no adulterada, tenemos que entender de que están siguiendo ahora al cristianismo son personas que, digamos, están comenzando la caminada en el cristianismo. Están aprendiendo, digamos. Entonces, como todo novato, necesita ir poco a poco dándose cuenta de las cosas, cómo funcionan. Si nos leemos la Sagrada Escritura en el 1 de Pedro 1:23, nos vamos a dar cuenta que Pedro los trata como gente que acabó de renacer. Vamos a leer, por favor. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muy bien, entonces se ha nacido de una semente o semilla, simiente, incorruptible. Entonces hay un renacimiento aquí.
Muy bien. Todo aquel que acepta el cristianismo y se bautiza está renaciendo en Cristo. Muy bien, correcto. Ahora, solo que esta persona que está renaciendo en Cristo necesita pues beber esta leche, dice beber ardiente, debe desear como niños recién nacidos. O sea, es una búsqueda así incesante por esta leche, ¿no es verdad? Él no quiere, vean que dentro de cuando el bebé nace, él desea la leche materna, él no quiere otros alimentos, no es para comer papas ni maíz, esas cosas, aunque son alimentos, no es todavía la hora de llegar a esos alimentos. En esta primera etapa tiene que tomarse la leche materna. Ahora, para entender mejor qué cosa, a qué se está refiriendo el apóstol Pablo sobre esa leche materna, yo les puedo decir lo que dice estas palabras en el idioma griego. Y en el idioma griego significa leche sin adulterar racional o logikon adolon gala. Entonces es una leche sin adulterar racional. Entonces está hablando de razonamiento. Tienes que raciocinarse bien, tienes que pensarse bien. ¿Cómo que te piensa bien en el cristianismo? Dándole crédito a la Sagrada Escritura. Doctrinas correctas son la leche verdadera. Y esta leche verdadera nace desde que la Biblia fue escrita. Desde el llamado de Abraham y todo el pueblo de Israel. Todo esto para nosotros es nuestra fuente de doctrinas. Y todo esto el cristianismo lo recoge y lo reaplica. El pueblo de Israel tenía la oportunidad de poder sido una luz, sido un país que iluminara el mundo. Ahora el cristianismo es el que va a hacer este papel de iluminar al mundo. Entonces, lo que sucede es que si uno quiere buscar la santidad, no puede contaminarse con doctrinas erradas. Tomar esa leche contaminada o adulterada, o cualquier cosa menos estas doctrinas puras, pues realmente nos van a llevar a serios errores. Por más que tratemos buscando, estamos buscando y bebiendo cosas erradas, ahí nos va a hacer mal. Adelante, Moisés. Muy bien. Este cambio de vida, esta búsqueda de la santidad, este abandono de las cosas malas y este crecimiento también en el conocimiento de la palabra, que sería pues esta leche verdadera, son todas consecuencias de la persona pues haber conocido a Cristo. Y aquí nuevamente Pedro, él hace una referencia a Cristo como siendo pues el fundamento de la iglesia. Y esta es una parte súper importante de leer, de darle atención, porque queridos amigos, como mencionamos la semana pasada también, o no, hace 2 semanas en realidad, ¿no? Cuando hablamos sobre la persona de Pedro. Hay tradicionalmente, especialmente así de la iglesia cristiana católica, hay aquí la creencia de que el apóstol Pedro pues recibió y sobre el liderazgo, ¿no? Encargado exclusivamente para él, y debía tener también pues una serie de representantes, una serie de sucesores, y no solamente eso, más también como que él fuera pues el fundamento de la iglesia. Y esta parte que vamos a leer ahora es exactamente lo contrario, que es primera Pedro, en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 8, cuando Pedro va diciendo claramente quién es el fundamento de la iglesia. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ok.
Hay varias cosas que nosotros podemos llamar la atención aquí. Primero, cuando él dice acercándoos a él, piedra viva, ese él, ¿no? Ese pronombre que él está utilizando aquí está refiriéndose a quién? A Cristo, ¿no? Entonces, hablando de Cristo, le está diciendo Cristo, la piedra viva, que fue desechada por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Este es un mensaje que Pedro repite diversas veces, y nosotros también en el libro de Hechos podemos encontrarlo. Cuando él se presenta delante de los sacerdotes, les dice, ustedes pues desecharon a aquel que era el Mesías, aquel que era el Hijo de Dios, y lo mataron, ¿no? Y aquí está simplemente repitiendo, mencionando en tercera persona, diciendo aquel que fue desechado, aquel que fue rechazado. Y por causa de ese Cristo, ¿no? Y él lo menciona aún en el versículo 5, en la parte final, diciendo que nosotros también debemos ser piedras vivas, ¿no? Edificados como una casa espiritual sobre esta base, este fundamento que es el propio Cristo. Ahora, cuando él habla, dicen, ustedes tienen que ser como piedras vivas también que edifican el templo, edifican la iglesia de Cristo. Y él finaliza el versículo 8 con una frase así que podríamos nuevamente llamar de polémico, en el sentido de que tal vez está hablando de la predestinación, porque él dice, ¿no? Y piedra de tropiezo y roca que hizo caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, ¿no? Aquellos que no quieren pues aceptar a Dios, aquellos que no quieren andar conforme a la voluntad de Dios, aquellos que no aceptan la palabra de Dios, a lo cual fueron también destinados, ¿no? Como si Dios o alguien hubiera escogido a estas personas pues para ser desobedientes, ¿no? Y aquí, semana pasada hablamos sobre la presencia de Dios y vimos que realmente Dios no escoge arbitrariamente quién va a salvarse, quién va a perderse, más Dios nos da la oportunidad de que nosotros hagamos esa elección, si aceptar a Cristo o no aceptar a Cristo, si hacer parte de este reino de sacerdotes representantes de Cristo para llevar su luz, para llevar su bendición a este mundo, o ser parte, pues, de aquellos que rechazan a él. César. Bueno, en ese sentido de que el apóstol Pedro nos está llamando, prácticamente nos está colocando el título de sacerdotes, realmente a ese cargo no es pues un cargo leve. Esto es una cosa sumamente pesada y que demanda mucha responsabilidad. Porque vivir una vida sacerdotal apenas de apariencia, pues es muy simple. Es solamente colocarse la ropa adecuada y a aparecer delante de la gente y hablar alguna cosa. Pero la vida sacerdotal, pues, es una vida de comunión íntima con Cristo. Y como esta vida de comunión íntima no es así esporádica, es una vida constante, incesante, es una búsqueda por las cosas espirituales y por las experiencias espirituales más profundas. Y todo esto después revalidado en la vida real, en la vida práctica. Entonces, este llamado que nos está haciendo aquí el apóstol Pedro es para que nosotros seamos pues piedras vivas. Y nosotros nos vamos a apoyar en la piedra fundamental, que la piedra es Cristo. Esta piedra fundamental, la piedra Cristo, también es llamada de piedra rechazada, piedra electa, piedra preciosa, piedra de escándalo, piedra de tropiezo. Todo eso es Cristo. Vea, si la piedra principal, la piedra fundamental, es una piedra que para unos es una cosa preciosa y para otros es una cosa que no vale la pena, ¿no? Hay que botar a la basura esta piedra. Bueno, si eso sucede con el propio Cristo, ¿qué cosa no debe suceder también con las piedras vivas que se apoyan en Cristo? Es claro que todos aquellos que estamos en este camino de la santidad,
Unos les va a parecer maravilloso y muy bueno de que existan personas que busquen la santidad y querrán aprender junto con él. Pero habrán otras personas que se opondrán, se burlarán y tal vez tratarán de destruirlos, como sucedió en la historia ya, a estas personas que estaban buscando una vida santa basada en el cristianismo. Entonces, nosotros tenemos que construir una vida espiritual, mas no es sobre cualquier cosa, porque hoy en día tenemos varias tendencias religiosas que nos invitan a tener experiencias espirituales, mas todas estas experiencias espirituales no se apoyan en la piedra fundamental, se apoyan en creencias, en filosofías o en metafísicas diversas para que la persona a partir de ahí comience a crecer, ¿no? Entonces, aquí ya nos está colocando un fundamento. Nos está colocando, el fundamento es Cristo. ¿Ah? Hoy día hay varias personas que están entrando, usted poco a poco los va a escuchar estos nombres, como el señor Fred Schwong, que el señor coloca de que se puede llegar a una experiencia metafísica elevada y que esta experiencia metafísica, pues el fundamento de esas experiencias metafísicas es el islamismo. El cristianismo no tiene poder para llegar a esas experiencias metafísicas más elevadas. Y ahí él dice que el islamismo sí tiene ese poder. Vea cómo que es colocado esa cuestión. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas, porque cualquier experiencia espiritual ya no necesariamente significa de que ya es una relación con Dios. Puede ser hasta con el diablo. Entonces tenemos que tener ese cuidado de buscar la espiritualidad por otros métodos que no sea Cristo. Adelante, Moisés. Muy bien. Ahora tal vez vamos a leer, queridos amigos, uno de los versículos más conocidos pues de las epístolas de Pedro, ¿no? Entre los muchos versículos que están en las cartas de Pedro, es el versículo 9 del capítulo 2, tal vez sea uno de los más conocidos. Entonces vamos a leerlo ahora. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, amigos, aquí estamos viendo, Pedro continúa con con la línea de pensamiento que él venía, en el que dice, ¿no? Hay personas que rechazaron a Dios, que rechazaron a Cristo, mas ustedes tienen que alimentarse de la leche verdadera, sin adulterar. Y él habla todavía, ustedes tienen que buscar una vida santa. Y dice, hubo quienes lo rechazaron, pero para ustedes es una piedra preciosa. Y aquí él dice, ¿no? Por eso, ¿no? Diferente de esas personas que rechazaron a Cristo, ustedes son una nación santa, un real sacerdocio, ¿no? Y aquí Pedro está haciendo un paralelo con el propósito que Dios había diseñado, pues, en la antigüedad para el pueblo de Israel. Y déjenme explicar aquí por qué él hace esto, ¿no? Ustedes recordarán, queridos amigos, que así que entró el pecado en el mundo, Dios hizo la promesa, pues, de que iba a haber un redentor, ¿no? A Adán y Eva, y a Eva específicamente le dice, ¿no? De tu descendencia, tu descendiente herirá en la cabeza a la serpiente, ¿no? Y Eva, pues, ella tal vez pensó que iba a ser uno de sus hijos, ¿no? No fue Caín, no fue Abel, tampoco fue Set, ¿no? Y los próximos descendientes de Eva con certeza tendrían también esta expectativa, pues, de las próximas mujeres dar a luz al Redentor, aquel que iba a derrotar, pues, a Satanás. Y esta esperanza se fue extendiendo, pues, hasta el pueblo de Israel. Y en medio camino nosotros encontramos también a Abraham. Cuando Abraham, él hace su pacto con Dios, Dios le dice así, Abraham, en tu descendencia, no, por causa de ti, serán benditas todas las naciones. Dando a entender que pues la influencia de Abraham iba a ser tan grande, tan buena, que todas las naciones pues se iban a aproximar de Dios. Y Dios hace eso de manera más explícita aún con el pueblo de Israel.
cuando les dice, ¿no? Ustedes serán mis representantes en esta tierra. Yo voy a vivir con ustedes. Ustedes van a ser una nación próspera, una nación que va a vivir conforme a los principios que yo les voy a dar, que va a vivir conforme, haciendo la voluntad de Dios de verdad. Y las naciones que están a su alrededor se van a admirar de la abundancia, de la prosperidad, de la paz que ustedes van a tener y van a buscar aquello que ustedes tienen, que no es más pues que la comunión con Dios. Y esta profecía de Dios, ¿no? Cuando Dios les dice, va a ser así, tiene un condicional. Si ustedes me obedecen, si ustedes hacen, siguen mi voluntad. Y nosotros sabemos pues que el pueblo de Israel no cumplió con este propósito que Dios tenía para ellos. Y aquí Pedro, escribiendo para estas personas cristianas que huyeron a aquella región de Turquía, está nuevamente diciendo, pero ustedes, ¿no? Ustedes que no rechazaron a Cristo, ustedes que consideran que la muerte de Cristo pues fue un acontecimiento muy importante, ustedes que consideran que la resurrección de Cristo es su esperanza, ustedes que consideran que estudiar la palabra de Dios vale la pena, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Y él les dice de esta manera diciendo, oye, lo que ustedes están haciendo ahora es nada más que asumir aquel papel que Dios había diseñado originalmente para el pueblo de Israel, ¿no? Que les había dicho, ustedes van a representarme a mí, ustedes serán tan bendecidos, tan prósperos, vivirán en tanta paz, que las personas, las naciones alrededor, sentirán voluntad pues de saber qué está pasando, ¿no? ¿Quiénes son estos? ¿Por qué? ¿Qué Dios es este que están sirviendo? Que ellos son tan prósperos. Y con este paralelo, Pedro hace un llamado a ti y a mí, querido amigo. En sentido, él dice, tú eres pues entonces llamado a ser representante de Dios aquí en la tierra. Somos sacerdote, un pueblo de sacerdotes, ¿no? Como César bien explicó, un pueblo de personas que procuran un crecimiento espiritual elevado y que están capacitadas pues para guiar a otras personas, ¿no? Y no está en el sentido de guiar de manera independiente, más está en el sentido, el sacerdote justamente cumple ese papel de colocar en comunión, ¿no? Aquellos que están lejos de Dios con Dios, ¿no? Aproximar a Dios de las personas. Entonces, este es nuestro papel. Para esto Dios nos está llamando. Si nosotros aceptamos a Cristo, y si nosotros estamos dispuestos a colocar nuestras vidas en las manos de Dios, Dios nos está llamando para que nosotros pues seamos una buena influencia para las personas a nuestro alrededor. Y que estas personas, a través de conocernos, a través de convivir con nosotros, vean que para ellos también sería una grande bendición vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Moisés. Sí. ¿Aló? Sí, continúa, César. Sí. Es bueno notar que entre las personas, cuando uno observa a las personas en general, las personas tienen diferentes objetivos de vida. No objetivos así a corto plazo, sino cuál es el objetivo de vida que tienen las personas. Entonces hay personas que simplemente tienen el deseo de pasarla bien, nada más. Hay otros que tienen el deseo ya de acumular fortunas, riquezas. Ya hay otros que tienen el deseo de cultivar cosas elevadas y pues, si fuera posible tener actos de heroísmo, ¿no? O sea, ofrecer su vida. Entonces se preparan para eso. Y finalmente, existen personas que se preparan para entender la vida, entender cómo funciona la vida humana y la vida en general de la naturaleza. Estos aquí que tienen esta preparación son los sacerdotes. Los sacerdotes son los que tienen toda esa preparación espiritual, física y mental para poder abarcar todo este universo. Entonces, el llamado que están recibiendo todos los cristianos no es poca cosa, es un llamado serio, es un llamado para poder ser luz. Vea que en ese primera de Pedro 2:10, al final decía así, ¿no? Perdón, 9, decía que para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Cuando uno no conoce cristianismo, uno no tiene vida espiritual, parece que la vida todo se resume a conseguir dinero.
¡pum! El día que la empresa quiebra, ya el hombre ya quiere morir, ya esto es una desgracia. No puede ser, como si la vida fuera así. Otros se desesperan por la muerte, ¿no? La muerte ya es la desgracia total, enloquecen, pierden la noción del tiempo, porque las personas están teniendo una visión de vida muy estrecha, muy pequeña. La vida cristiana te amplía la visión y te hace ver cosas que traspasan la muerte, traspasan la economía, las finanzas, los bienes, la riqueza, traspasa todo eso. Hay cosas trascendentes que entender. Y esto aquí el cristianismo nos ayuda a entender. Cuando uno comienza a entender esas cosas, ya no se desespera tanto así. Y ahí caemos en lo que Jesús decía, ¿no? En Mateo 6, 33. Y 31 hasta el 33 va diciendo de que no se preocupen por lo que ustedes van a comer mañana, ni lo que van a vestir, porque nuestro Padre ya sabe todas esas cosas. Bueno, eso en la vida real de una persona que tiene Espíritu Santo, que tiene vida espiritual, eso va a ser una realidad, no se va a estar preocupando por la comida, no, eso no vale la pena estar preocupándose con esas cosas. Hay cosas más preocupantes realmente que los sacerdotes perciben, cómo que está caminando la humanidad, y ellos tienen que ir trazando los planos y las estrategias, cómo se va a ir encaminando las cosas, porque si nos vamos a dejar llevar por el amor al dinero o por el amor a una posición social, nos vamos a perder en esta vida, vamos a perder el foco. Nosotros estamos aquí en esta vida apenas para salir mejores lo que entramos y después heredar una vida eterna. Y para esto necesitamos prepararnos y saber dar el valor debido a cada cosa. Y aquí, con ese tipo de pensamiento y con ese tipo de vida, podemos iluminar la vida de nosotros. Por eso es que dice, a su luz admirable. Nos fuimos llamados a una luz admirable, que es maravillosa además. El cristianismo es una cosa maravillosa. No se puede cambiar por nada. Aquel que vive y entiende el cristianismo no lo va a cambiar por nada, porque es una piedra de gran precio que no se puede así menospreciar. Hoy día no voy a cumplir, hoy día voy a darme un descansito. Eso no existe en la vida cristiana real, en la vida espiritual real. Esos son solamente personas que están simulando que están siguiendo a Cristo. Y no, de hecho, personas que están buscando una vida espiritual. Moisés. Muy bien. Queridos amigos, queremos ya encerrar nuestro programa de hoy. Recordarles lo siguiente. Dios, Él nos está llamando pues para ser sus representantes y esta es una responsabilidad muy grande. Ser representante de Dios implica que nosotros primero tenemos que conocer a Dios. Implica que nosotros tenemos que tener una proximidad con Dios, una comunión con Dios, ¿no? Y esta comunión no puede ser algo esporádico. Entonces, justamente la palabra comunión viene pues de como uno, ¿no? O estar bien unidos de manera que parezcan uno. Y esta comunión con Dios tiene que ser construida de manera diaria. Y todo lo que nosotros estamos comentando hasta este momento sobre esta carta de Pedro, pues indica que esta comunión diaria con Dios, esta búsqueda diaria de Dios, colocar a Dios en primer lugar, va a traer frutos no solamente para nosotros, no solo va a traer bienestar, paz, esperanza a nuestras vidas, mas también será extendido a la vida de las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, querido amigo, si hay alguna cosa que tal vez no está bien en tu vida, alguna cosa que precisa ser desechada, dejada para atrás, tal vez este es el momento y tal vez este es el momento de que realmente te entregues a Dios. Y también, si tal vez ya entregaste tu vida a Dios, tal vez sea el momento pues de que tú compartas esto con otras personas, porque Dios te está llamando, ¿no? Así como Pedro escribió para aquellos cristianos, nos llamó Dios para que nosotros llevemos esa luz a otras personas. Entonces, que Dios te bendiga, que tengas una feliz semana y que esas enseñanzas, estos estudios, permitan pues que tu vida también sea iluminada de una manera más especial. ¿Quieres despedirte, César? Sí, un saludo para todos, un fuerte abrazo para todos y mucho ánimo para todos aquellos que desean vivir esta vida espiritual, una vida santa, una vida que busca las cosas eternas.